Bueno, vamos a resolver el ejercicio 10203 Renato. Este ejercicio trata sobre el análisis y determinación de los desvíos en materiales y mano de obra. Comenzamos a leer y dice que la empresa Renato fabrica un único producto cuyos costos directos unitarios estándar son los siguientes. Cada unidad de producto tiene material alfa, 2 kilos y el kilo de material 150 y el costo por unidad 300 pesos. Material beta, 1,5 kilos a 100 pesos el kilo y el costo por unidad de 150. Y mano de obra 1,8 horas y el costo por unidad es 6,30. Costo estándar unitario 1.080. A fin de mes se verificaron unidades terminadas 2.500. En proceso de producción 1.200 al 100% de materiales y al 80% de mano de obra. Las existencias iniciales eran 180 unidades al 100% de materiales y al 90% de mano de obra. Y se consumieron de material alfa 6.800 kilos y de material beta 5.320 a un costo de 1.020.000 para alfa y 788.956 para beta. Se utilizaron 7.200 horas de trabajo a un costo de 400 la hora. Determinar y analizar las variaciones de materiales y mano de obra por método analítico y por método gráfico. Y en caso de existir diferencias, explicar las diferencias que existen entre ambos. Entonces, es una empresa que fabrica un único producto y me solicita que determine y analice las variaciones de materiales y de mano de obra. Si bien en este caso ya tienen medio armadito para armar la PPC, les armé igual el informe de unidades físicas. Recordemos que es un proceso continuo, que las operaciones no cortan, por lo tanto nosotros vamos a hacer cortes a efectos de determinar los costos por mes. Los datos que teníamos eran que se terminaron y transfirieron 2.500 unidades, quedaron en proceso 1.200, por lo tanto el total a justificar son 3.700. Lo pasé arriba y de esas 3.700 yo sabía que al inicio había en proceso 180, o sea que por diferencia serían las 3.520 que son las que se iniciaron en este periodo. Recordemos que el informe de unidades físicas va siempre en términos físicos sin tener en cuenta los grados de avance. Lo único que los volqué al lado para que después, para pasar a hacer la PPC, es mucho más fácil tener los datos a la vista que por ahí en el enunciado. Una vez que armamos el informe de unidades físicas, vamos a armar la PPC. La PPC vamos a tener, en este caso, tenemos un informe de unidades físicas por departamento productivo que hay no solo, y tantas PPC como distintos grados de avance tengamos por elemento del costo. En este caso tenemos grado de avance para materiales y para costo de conversión, que recordemos que el costo de conversión era la mano de obra y la carga fabril. Por lo tanto, esas 3.700 a cuántas equivalen para sobre el costo de materiales es las terminadas y transferidas a 1.500 al 100%, más la asistencia final de producción en proceso por el grado de avance, que son las 1.200 que están al 100%, menos las que están al inicio por grado de avance, que son 180 al 100%, es decir, que esas 3.700 equivalen a 3.520 para saber el costo de materiales. Y esas 3.700 a cuántas equivalen para saber el costo de conversión, y son las 2.500 que están terminadas al 100%, más las 1.200 que quedaron en proceso al 80% de avance, es decir, que equivalen a 960 unidades buenas, menos las 180 que estaban en proceso al inicio al 90%, equivalen a 162 unidades. Por lo tanto, las 3.700 unidades equivalen a 3.298 unidades para saber el costo de conversión. Una vez que tenemos los datos planteados, lo que vamos a hacer es determinar y analizar el plano de la eficiencia, la diferencia entre estándar y real, y para eso volqué la hoja de costos estándar. De materiales ya teníamos todo armado, lo único que teníamos que tener cuidado de mano de obra, que teníamos la cantidad de horas que debería llevar cada unidad de producto, pero no teníamos cuánto era el valor que debería tener por cada hora, sino que por cada unidad. Es decir, yo sé que el costo de mano de obra por cada unidad de producto es 6,30, pero entonces que cada unidad lleva 1,8 horas, por lo tanto 6,30 dividido 1,8 me da el monto que debería pagar por cada hora, que es 350.
Una vez que terminé de armar la hoja de costos estándar, vamos a analizar los materiales. Yo ahí les aclaré que si no me aclara nada, es decir, si no me dice que como hay más de un material que lo analice por separado, lo analizamos en forma conjunta y tenemos que trabajar con precios promedios. Si me piden que lo analice por forma separada, lo analizamos igual que en el caso de mano de obra o en los casos que vieron, o en el ejercicio 4 lo tiene, o en el 3. O en el 3, mala mía, en el mano de obra o en algún otro que hayan tenido en forma individual. En este caso, el material es en realidad las unidades que es un único producto, por lo tanto, para fabricar en realidad se fabricaron del único producto 3.520 unidades. Para fabricar esas 3.520, ¿cuántos kilos de material alfa debería haber consumido de acuerdo con el estándar? Si por una unidad debería haber consumido 2 kilos, para las 3.520 unidades de producto debería haber consumido 7.040 kilos. Y si cada kilo de alfa debería haber pagado 150, para los 7.040 que son los kilos que debería haber consumido para la producción real, debería haber tenido un costo de alfa de 1.056.000. Del material beta lo mismo, es un único producto, por lo tanto, si para una unidad debería haber llevado 1,5 kilos de beta, para las 3.520 unidades que fabriqué del único producto, debería haber consumido 5.280 kilos de beta. Y cada kilo se debería haber pagado 100 pesos. Por lo tanto, 5.280 por 100 me da que el costo en concepto de material beta debería haber sido 528.000. Sumo el costo estándar de los dos materiales. Entre los dos materiales debería haber tenido un costo para esa producción de 1.584.000 y para esa producción debería haber consumido entre ambos productos 12.320 kilos. Por lo tanto, abajo les puse el precio promedio estándar, porque para poder analizarlo en forma global debemos calcular un precio promedio estándar. Entonces hacemos 1.584.000 dividido 12.320, me da que el precio promedio estándar es 128,57. Y el costo real, volvemos a lo mismo, no tenemos la cantidad que realmente se consume por unidad de producto, ya que lo sacamos del subdiario de consumo si tenemos los kilos que realmente se consumieron. Pero yo sé que para los 3.520, que son las unidades que se fabricaron, que llevan costo del material, se consumieron en realidad 6.800 de alfa y 3.500 de beta. Y que el costo total de alfa fue 1.020.000, de beta 788.956. Por lo tanto, para esas 3.520 unidades se consumieron 12.120 kilos y tuvimos un costo real de 1.808.956. Como tenemos más de un material, tenemos que sacar también el precio promedio real. Por lo tanto, el precio promedio real va a ser 1.808.956 dividido 12.120 y me da un costo promedio real de 149,25. Una vez que tenemos las cantidades, armamos los datos, vamos a proceder a determinar la variación total y analizarla. La variación total es entre el estándar real, debería haber tenido un costo de material de 1.584.000 y el costo real fue 1.808.956. Es decir, que tuvo un costo desfavorable porque lo real fue mayor al estándar en 224.956. ¿Cómo lo justificamos? Lo justificamos por el método analítico o el método gráfico. Si es el método analítico, hay solamente dos variaciones, o es un error de la cantidad o es un error del precio. O consumí más o menos a lo que debería haber consumido, o pagué más o menos, o tuve un costo mayor o menor de materiales del que debería haber tenido. Por lo tanto, aplicamos la fórmula, la variación cantidad es cantidad estándar menos cantidad real por precio estándar, y me da una variación de 25.714,29. Siempre trabajamos en términos absolutos y el signo va a depender de cómo sea lo real con respecto al estándar. En este caso, el consumo real fue inferior al estándar, por lo tanto la variación cantidad es menor o favorable. Y la variación precio por fórmula es precio estándar menos precio real por cantidad realmente consumida, o sea que es el precio promedio estándar, que es 128,57 menos el precio promedio real de 149,29 por los kilos realmente consumidos o 6.120, me da una variación precio de 250.670,29. Como
el precio real fue mayor al precio estándar, la variación es desfavorable o mayor. Y entre ambas, entre la variación cantidad y precio, justificamos la variación total de 224.956 desfavorable. También podemos analizarlo por el método gráfico, y en el método gráfico siempre vamos a graficar sin tener escalas. Por ejemplo, en este caso, el precio mayor fue el real, por lo tanto arriba pongo 149,25 y abajo pongo el precio estándar de 128,57. La cantidad real fue inferior, pongo 12.120 primero y 12.320 y lo 1. Y después se resuelve, no me tengo que acordar de nada, sino que me fijo en el gráfico y calculo el área. La variación cantidad va a ser los 12.320 menos 12.120 por 128,57. Y me da una variación de 25.714,29 favorable. Y la variación precio va a ser los 149,25 menos 128,57 por 12.120. Y me da una variación desfavorable de 250.670,29. Fíjense que en este caso, tanto el método analítico como el método gráfico coinciden. Y esto ocurre cuando el precio real es mayor al estándar, pero el consumo real es inferior al estándar. Ahora vamos a pasar a analizar la mano de obra. Con respecto a la mano de obra, planteamos toda vez los costos. Entonces decimos, para las unidades que realmente se fabricaron del único producto que llevan costo de conversión, que obviamente incluye la mano de obra, que son 3.298 unidades, cuántas horas debería haber consumido por cada uno, que es 1,80, es decir, que para esa producción debería haber consumido 5.936,40 horas o utilizado esa cantidad de horas, y debería haber pagado la hora 3,50, es decir, que para fabricar 3.298 unidades debería haber tenido un costo de 2.077.740. Y para esa cantidad de unidades que realmente fabriqué, que llevan costo de conversión o de mano de obra, que son 3.298, se utilizaron 7.200 horas y se pagó realmente la hora 400. Es decir, que el costo real fue 2.880.000. Una vez planteado, lo que vamos a calcular es el desvío. Entonces, comparamos entre el costo que debería haber tenido de mano de obra para esa producción, que es 2.077.740, con el costo real que tuve para fabricar esas 3.298 unidades, que es 2.880.000. Por lo tanto, en este caso el costo real fue mayor al estándar, por lo tanto tengo un desvío de 802.260 desfavorable. Una vez que determinamos la variación total, vamos a proceder a realizar el análisis. Por lo tanto, empezamos por el método analítico, que no es ni más ni menos que aplicar la variación cantidad y variación precio por fórmula, con lo cual me da para la variación cantidad 442.260, y como la cantidad real fue mayor al estándar, es desfavorable. Y la variación precio también me da 360.000, y como el precio real es mayor que el estándar, me da también desfavorable. Entre las dos variaciones justificamos la variación total desfavorable de 802.260. Y ahora vamos a hacer por el método gráfico. Por el método gráfico, queda redundante, graficamos el precio real y cantidad real, y el precio estándar y cantidad estándar, siempre teniendo en cuenta cuál es mayor y cuál es menor. Por lo tanto, el precio real que es mayor lo ponemos arriba, 400, el precio estándar que es inferior es 350, y la cantidad real quedó más grande, 7.200, y cantidad estándar 5.936. Una vez que graficamos, no nos tenemos que acordar nada de memoria, sino que vamos a calcular el área de cada una de las variaciones. ¿Y qué tengo acá? Una variación cantidad, que es los 7.200 menos 5.936 por 350. Me da una variación cantidad de 442.60, y como la cantidad real usada de horas fue mayor a la que debería haber utilizado, la variación es desfavorable. Tengo una variación precio, que son el precio real de 400 menos 350 por 5.936, y tengo una variación precio de 296.800. Como el precio real fue mayor al precio estándar, tengo una variación desfavorable también en el precio de 296.800.
pero en el método gráfico aparece una variación que en el método analítico no aparece. Por eso decimos que después en gerencial, como vamos a hacer informes y vamos a controlar, nos vamos a abocar más al método gráfico que analítico, ya que es el que mejor me permite asignar las responsabilidades, ya que aparecen variaciones combinadas que en el método analítico quedan o en la variación precio o en la variación cantidad. Entonces la variación combinada es el área que surge de multiplicar la diferencia entre el precio y la cantidad. Por lo tanto, 7.200 menos 5.936 por 400 menos 350 me va a dar la variación combinada de 63.200. Y recordemos que siempre cuando aparece la variación combinada van a tener todas las variaciones el mismo signo. En este caso es desfavorable, ya que tanto el precio como la cantidad real fueron mayores al estándar. Entre las tres justificamos la variación total desfavorable de 802.260. Una vez planteado y analizado el desvío, vamos a compatibilizar la diferencia entre el método gráfico y analítico. Y en este caso, fíjense que la variación cantidad coincide. Lo que no me coincide es la variación precio. ¿Por qué? Porque en el método analítico la variación precio incluye la variación combinada. Es decir, que cuando tanto precio real como cantidad real son mayores al precio estándar y cantidad estándar, la variación combinada que aparece gráficamente en el método analítico queda incluida en la variación precio.